El tema, hermano, de hoy, ¿cómo obtener autoridad? ¿Cómo obtener autoridad? Autoridad, ¿verdad? Autoridad es un derecho legal que se nos es dado, ¿verdad? ¿Para qué cree que se nos es dado ese derecho legal? Para actuar. Eso es la autoridad. Un derecho legal para actuar. Eso es lo que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? En el reino espiritual. Es totalmente en el reino espiritual, hermano. Cuando usted tiene autoridad, tiene un derecho legal para actuar. Entonces usted va a ver hombres y va a ver mujeres actuando, porque hay un derecho legal, ¿verdad? De parte de Dios. Estaba leyendo, hermano, en el libro de Génesis, ¿verdad? Es uno de los libros, hermano, que más leo, ¿verdad? Casi siempre que abro la Biblia, siempre voy a Génesis. Lo hago porque de repente hubo un tiempo que yo no entendía de la palabra, hermano. Yo no entendía y yo me hacía muchas ideas porque no sabía, ¿verdad?, cómo Dios había hecho esta creación, cómo Dios había hecho el hombre. Entonces, cuando nosotros no tenemos un conocimiento del plan de Dios desde la creación, nosotros nos hacemos un montón de ideas, hermanos, nos formulamos ideas y pensamos a nuestra manera, ¿verdad? Y creemos, o sea, cosas que nos inventamos o de repente escuchamos a otras personas, ¿verdad? Y a otras personas decir, no, que nosotros venimos así, que fuimos formados así, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que fue Dios, de que Dios es el creador, que Dios es el dador de vida, que Dios es el que nos creó a nosotros. Y que Dios de antemano tenía un plan con el hombre, hermano. Porque, hermano, es algo tan maravilloso, ¿verdad? De que como dice su palabra, hermano, en Génesis 1:26, ¿verdad? Es un versículo, hermano, que siempre lo llevo en mente, siempre lo llevo presente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahí cuando dijo Dios, hagamos al hombre, dijo, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sabe qué? Dios ya estaba preparando un cuerpo, hermano, para venir a la tierra. Por eso lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Vámonos al libro de Génesis 2:7. ¿Lo tienen? Amén, gloria a Dios. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermano, cuando nosotros leemos este pasaje de la Biblia, hermano, nos damos cuenta, hermano, de que cuando el Señor formó al hombre de la tierra, hermano, fue un golpe bien bajo para el enemigo. Fue de repente como cuando decimos nosotros, ¿verdad? Es un golpe bajo porque va al hígado. Esto fue algo muy tremendo, hermano, para el enemigo. Porque cuando el Señor formó al hombre de la tierra, ¿sabe qué? Estaba poniendo una sentencia al enemigo. Ya de antemano, hermano. Estaba poniendo una sentencia, hermano. ¿Por qué? Porque ahí el Señor le estaba diciendo, estaba formando, hermano,
Y claro, lo formó de la tierra porque tenía que tener un dominio, ¿verdad? En la tierra el hombre. Tenía que tener una autoridad en la tierra. Pero también dice la Biblia que sopló. Tenía un dominio en la tierra y sopló. ¿Y qué? Sopló vida y puso por medio del espíritu de él, puso la eternidad en el hombre, hermano. Desde el principio, hermano. Desde el principio el Señor puso la eternidad en el hombre. ¿Y sabe qué le dijo al enemigo? Así como te tenés que sujetar en el cielo, te tenés que sujetar en la tierra, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Porque por eso le decía yo, cuando el Señor en Génesis 1:26 forma al hombre, hermano, dice, hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, tenía que aprender, tenía que comunicarse con Dios. Entonces tenía una comunicación con Dios y el hombre podía comunicarse con Dios. Entonces mire lo maravilloso de esto, hermano, que por eso le decía yo, ya de antemano Dios estaba preparando un cuerpo. Por eso dije la palabra, andaré, dice, entre ellos. Y cuando le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron que dónde estaba Dios, que les mostrara a Dios, ¿qué les dijo Jesús? Que lo miraran a él. Me han visto a mí, le dijo. Han visto al Padre, le dijo. Entonces, hermano, qué maravilloso esto, ¿verdad? De que cuando nosotros entendemos, hermano, entendemos el plan de Dios desde la creación. Claro, al principio, hermano, dice la Biblia que la tierra estaba vacía. La tierra había estado como en un caos porque estaba vacía y estaba desordenada. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿verdad? Pero vino Dios, hermano, y ordenó todo. Vino Dios y lo ordenó. Y dijo Dios, bueno, voy a preparar al hombre. Y mire qué maravilloso, hermano, que vino Dios y le dio Dios al hombre un dominio. Le dio un dominio sobre todo. Por eso, hermano, ¿por qué cree usted que los aviones se detienen en el aire? Porque el hombre está señoreando. Hay un cielo que el hombre lo señorea, hermano. Hay un cielo donde están las nubes, hermano, donde el hombre aún tiene satélites ahí. Y por medio de esos satélites, ¿verdad? Hoy, pues, podemos tener un enlace aún con los hermanos, ¿verdad? Que están en Estados Unidos. Es porque el hombre tiene un dominio sobre ese cielo, hermano. Entonces, el hombre también, ¿por qué cree usted que dice la Biblia, hermano, que Jesús vino a los discípulos caminando sobre el mar? Moisés había abierto el mar, hermano. Jesús caminó sobre el mar, porque hay un dominio, porque el hombre, hermano, tiene ese dominio. El hombre, hermano, tenía que tener un dominio, ¿sabe por qué? Porque Jesús no le iba a pedir permiso al enemigo, hermano. Se tenía que sujetar. Entonces, ¿cómo tener autoridad? Entonces, es ahí el detalle, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, tener autoridad? ¿Cómo podemos tener nosotros autoridad? Hay tantas cosas, hermano, que se nos fueron dadas con la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Hay tantas, hermano, tantas riquezas, dice la palabra. Dice que nosotros somos herederos de esas riquezas. Pero muchas veces, hermano, el hombre no se da cuenta de las riquezas que él tiene. ¿Por qué cree usted que sea que no nos damos cuenta de las riquezas que tenemos, que se nos fueron dadas por medio de la cruz del Calvario? Porque de repente, hermano, nosotros no leemos las escrituras. De día y de noche, dice la Biblia. Hermano, ese versículo, ¿verdad? Josué 1:8, a mí me gusta bastante, ¿verdad? Porque
porque ahí le enseña a uno cómo podés hacer prosperar tu camino, leyendo las Escrituras, de día y de noche. Entonces muchas veces nosotros queremos prosperar espiritualmente, ¿verdad? Pero no prosperamos, nunca pasamos de lo mismo. De repente, ¿verdad? Usted quiere tener una autoridad, ¿verdad? De que un demonio se tenga que sujetar. De repente, usted cuando ve que los espíritus inmundos están revueltos, usted quiere orar, ¿verdad? Pero hay algo que lo detiene, ¿verdad? Y se acuerda de aquellos hombres, ¿verdad? Que estaban haciendo exorcismo, como dice la Biblia. Y dije, no, mejor me voy a esperar un poquito más, ¿verdad? Entonces, pero ya nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, cómo nosotros podemos tener esa autoridad. Porque es necesario, hermano. Es necesario. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, a pesar de que el hombre Dios le da un dominio, hermano, le da un dominio sobre todo, el hombre necesita poder. Sí, el hombre necesita poder. ¿Sabe por qué? El hombre necesita, ¿por qué cree usted que el hombre necesita poder en la tierra? Aparte de tener un dominio en todo sobre la tierra. Porque así lo dice la Biblia. Así lo dice ahí en Génesis 1:26. Dije que le dio dominio sobre toda la tierra, dice. Pero el hombre necesita poder. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, aparte de tener un dominio sobre todo, el hombre va a tener que tratar con identidades. No, ¿cómo le llama la Biblia a los espíritus? Y espíritus inmundos. Inmundos, o sea, ¿qué quiere decir inmundos? Que no son de este mundo. No son de este mundo, hermano. Y si no son de este mundo, el hombre tiene el control aquí, ¿verdad? Pero si va a tratar con algo que no es de este mundo, necesita algo más, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí es donde nosotros nos vamos a ir dando cuenta el por qué el hombre tiene que... Amén. Amén. Vámonos a Efesios 2:8-10. Al que se duerme es al que le voy a hacer las preguntas, hermano. Está buena esa, ¿verdad? Ya están todos, ya los veo que ya los ojos ya los abrieron así. A mí me van a hacer las preguntas. Poderoso el Señor, hermano. ¿Todos lo tienen? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Venimos del Edén, venimos del huerto, ¿verdad? Venimos de la creación. Nos damos cuenta de todo lo que Dios le dio al hombre, ¿verdad? Todo lo que Dios puso en las manos del hombre. Pero el hombre desobedeció. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? En Génesis 3. Y el hombre lo pierde todo, hermano. Lo pierde todo, ¿verdad? Y el hombre da derechos legales. Hermano, yo le voy a decir una cosa. y hay que me dispensen, ¿verdad? De repente, ¿verdad? El atrevimiento. Pero, ¿sabe? Yo le voy a decir algo, hermano.
estábamos hablando que hay identidades que no son de este mundo, ¿verdad? Entonces, si no son de este mundo, hermano, usted para comunicarse con ellos, o sea, no se, así nomás, hermano, no se podría comunicar con esas identidades, ¿verdad? Por eso le dije que tenía que tener algo más, que ahí es donde vamos a llegar. Ahora, entonces le quiero decir algo. Le hablé de los derechos legales, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? De repente, hermano, para que una persona tenga espíritus inmundos, ¿qué tiene que suceder? Todo, hermano, va con derechos legales. Si usted tiene autoridad, hermano, es porque Dios le ha dado un derecho legal para actuar. Y si una persona está endemoniada, hermano, ¿por qué cree que sea? Le ha dado derechos legales. ¿Sabe por qué? Porque aún Dios, por eso le dije yo, Dios puso el espíritu de él para comunicarse con el hombre. Entonces, hermano, aún Dios dice la palabra, que Dios aún creando y poniendo tanta sabiduría, tantas riquezas, hermano, en el hombre, aún Dios para comunicarse con el hombre, ¿sabe qué? No entra así nomás. Por eso Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y por qué cree usted que dije que Abraham fue bendito? ¿Por qué cree usted por qué cree usted que le dijo a Abraham, ciertamente te bendeciré? Por haber, dice, escuchado mi voz y haberla obedecido. Poderoso, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Cuando usted, hermano, ande por ahí, ¿verdad? Que se sienta como raro, ¿verdad? Que se sienta como con ese espíritu de chisme, ¿verdad? O de envidia, hermano. Hay derecho legal. Hay derecho legal. ¿Y qué tiene que hacer? Renunciar a ese derecho legal. Sí, hermano. Porque de otra manera los hermanos pueden estar orando, hermano, descalillándose y no va a suceder. ¿Sabe por qué? Sí, el espíritu inmundo, hermano, va a salir. Porque va a llegar un siervo, una sierva y se lo va a reprender con autoridad y se va a ir. Pero a la vuelta de la esquina, hermano, vaya, lo va a estar esperando. Volvería a mi casa, dice la Biblia, de a donde salí, porque ellos también hacen una casa de los cuerpos humanos. Entonces, hermano, todas estas cosas son bien necesarias que nosotros nos demos cuenta. ¿Sabe por qué? Usted se tiene que dar cuenta que tiene que tener autoridad de parte de Dios. Usted se tiene que dar cuenta que usted tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Y estar listo y preparado para toda buena obra. Amén. Bueno. Vamos a leer el 8. No solo leímos el 9, ¿verdad? Ok. Sí, es que casi no la... Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, dice que no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y viene Dios, hermano, y en el plan perfecto de Él se provee de su Hijo, de Jesucristo. Y por eso que es maravilloso, hermano, que Dios formó al hombre de esta tierra, hizo un cuerpo perfecto conforme a su imagen y a su semejanza, porque por medio de un cuerpo iba a venir Cristo. Amén. ¿Y sabe qué? Y bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Sí, hermano,
¿Se imagina, hermano, si fuera por obra? Es que yo siempre les digo, cuando leo este versículo, les digo yo, porque una vez me pregunta, ¿cómo que no por obra? O sea, y lo que uno hace no cuenta. Hermano, si fuera por las obras, de repente nosotros, hermano, que quizás, ¿verdad? No hemos creado una gran iglesia, o de repente no se han convertido 2000 en una campaña, hermano, o de repente quizás algunos que no han orado por un paralítico y se ha levantado, ¿verdad? O algunos, hermanos, quizás no han orado por un endemoniado y ha sido libre. ¿A dónde quedaríamos? Si los demás es que yo soy el que me lo merezco. Estos no se merecen nada. Sí, hermano. Pero ¿sabe qué? Pero por eso dice la Biblia, considerad, dice, la obra del Calvario. Considerad la obra del Calvario, dice. Esa es una obra perfecta. Esa obra es la que nos da salvación a nosotros. ¿Y cuánto me cuesta, hermano? Nada. Por gracia, dice. Es un regalo. Gracia, regalo. Es un regalo, hermano. Es un regalo, pero ¿sabe qué? Pero la gracia, hermano, es un regalo, sí. Pero es un regalo, hermano, que no fue gratuito. Valió un precio. Valió la sangre de Jesucristo, hermano. Imagine. Y qué poderoso es la sangre, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la sangre de Abel, dice, clamó. Y Dios oyó la sangre de Abel. ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo, hermano? Amén. Por eso es que Él, hermano, Él intercede por nosotros, hermano. Amén. Por su sangre nosotros fuimos limpios. Amén. Por ese regalo de Él. La vez pasada, hermano, que yo estaba predicando, ¿verdad? Ahí le hacía una pregunta al hermano Cristian, ¿verdad? Y de repente, hermano, no van a creer que porque, no, yo le hacía la pregunta a él porque lo tenía más cerca. Ahorita quizás las preguntas van a ser para los que estén durmiendo, ¿verdad? pero en esa ocasión yo le hacía la pregunta al hermano Cristian y le decía yo, si lo detiene un policía en la calle, usted ha cometido una infracción, por decirlo así. Vaya, ahora hasta por una vía, hermano, que ande un carro, un foco que no prende, hermano, lo detiene, va, y el hermano quizás lleva un foco quemado, hermano, y lo detienen, pero viene el policía y le dice, váyase, lo voy a dejar ir. Yo le preguntaba a él, ¿es gracia eso? Le dije, y le hago la pregunta, ¿cree usted que es gracia? No es gracia. No es gracia porque no hay un precio pagado. ¿Sabe cómo sería gracia? Que venga el policía y le diga, tengo que hacerle la esquela, pero aquí está, yo le voy a pagar la esquela. Ahí sí es gracia. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros éramos merecedores, dice la Biblia, ¿de qué? De muerte, hermano. Él tomó el lugar de nosotros. Entonces, por medio de ese regalo que Él pagó por nosotros, nos dio vida a nosotros. Y nos dio el perdón, la redención de pecados, hermano. Y gracias a Él somos salvos. Sí, hermano. Gracias a Él somos salvos. Yo no sé quizá, ¿verdad?, qué le provoque esa palabra a usted, salvación. Pero a mí, hermano, en lo personal, a mí me provoca gozo. ¿Sabe por qué me provoca gozo? Porque Cristo ya pagó por todos mis pecados, hermano. Cristo pagó. Amén. Vámonos a Mateo 16:13. Era de lo que les estaba hablando. Amén. Dice,
Viniendo Jesús, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, les dijo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga bien, hermano, qué revelación, ¿verdad? Hermano, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido, le dijo, el cual Dios había preparado, hermano, para darnos salvación a nosotros. Hermano, y cuando viene Pedro y le dice estas cosas, le respondió Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, le dijo, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, porque hay cosas, hermano, que no se las puede revelar carne, no se las puede revelar sangre, porque hay cosas que son completamente espirituales. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, no las va a poder entender. No las va a poder entender, hermano, porque son cosas espirituales. Entonces tiene que tener una revelación, tiene que tener un discernimiento espiritual, que tenemos que pedirlo cada día, hermano. Cada día, Señor, dame más discernimiento espiritual. Sí, hermano, porque es necesario donde hay discernimiento espiritual, hermano. Créalo que el enemigo tiembla, hermano. El enemigo tiembla y huye. Y huye. Amén. 18. Y yo también te digo, le dijo. Oiga bien, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, le dijo, no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecen contra los hijos de Dios. No prevalecen, no pueden tener ventaja sobre un hijo de Dios las puertas del infierno, hermano. De ninguna manera. Porque el Señor le dio ese poder a la iglesia, le otorgó a la iglesia. Le dijo a Pedro, pero le estaba diciendo sobre esta roca, estaba hablando de Cristo, hermano. Dice, oiga bien qué poderoso aquí, hermano. Y a ti te daré, le dije. Ahí sí ya le habla Pedro, ¿verdad? Hermano, yo no estuve en la universidad, pero fíjese que yo entiendo, yo sé cuando le habla Pedro, cuando le habla Juan, cuando le habla a Mateo, ¿verdad? Allá está Mateo. Amén. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Amén. Hermano, o sea, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mira, hermano, qué poderoso, ¿verdad? Casi nada le entregó. Le entregó las llaves de la predicación. Le entregó las llaves de echar fuera demonios. Le entregó las llaves de sanar enfermos. Hermano, todas esas llaves se las entregó el Señor. Todas esas llaves se las entregó a la iglesia. Todas esas llaves nos las entregó a nosotros. Hermano, y Pedro salió corriendo, ¿verdad? Salió corriendo Pedro a poner por obra aquello, ¿verdad? No, hermano.
Tuvo que esperar su tiempo. Pedro se seguía discipulando. Hermanos, Pedro tenía que seguir aprendiendo, porque si no, Pedro no iba a hallar qué hacer con tantas llaves, hermano. ¿Y ahora qué hago con este montón de llaves, verdad? Sí, hermano, pero Pedro seguía como un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque de repente, hermano, el Señor ha puesto grandes cosas en tu vida, pero el tiempo de Dios lo tenés que esperar. El tiempo de Dios es perfecto, dice la palabra, en todos los sentidos. Entonces, mire qué maravilloso esto, hermano, que le dice a Pedro, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hermano, las llaves del reino de los cielos. O sea, Pedro de repente estaba acostumbrado a andar llaves de la tierra y le empiezan a dar las llaves del reino de los cielos, hermano. ¿Y qué decía Jesús? El reino de los cielos se ha acercado, decía. Y los enfermos se sanaban, hermano. Y casi nada, ¿verdad? Cuando Pedro empieza a predicar, ¿verdad? Casi no se convirtieron mucho. ¿Por qué cree usted que se convertirían tantos, hermano? Porque él tenía las llaves. Él tenía el poder, hermano. Entonces, el hombre, hermano, a pesar de tener un dominio aquí en la tierra, necesita algo. Necesita algo. Por eso a Pedro le dijeron, a ti te daré, le dijeron, las llaves del reino de los cielos. O sea, ya le está hablando de términos espirituales. Ya no tiene nada que ver la carne ni la sangre, hermano. Ya son cosas espirituales las que Pedro iba a mover, ¿verdad? Imagina, hermano, un cargo de eso. Y usted lo tiene y no se ha dado cuenta. Ay, discúlpeme, hermano. Ay, discúlpeme, ¿verdad? Hermano. Pedro, ¿sabe qué tuvo que esperar Pedro? Hechos 2, 1 al 3. Pongámoslo ahí en la pantalla, hermanos. No se los di a los hermanos ahí, ¿verdad? Porque, mire lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, como cuando se ha derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? En la iglesia. Estaban todos unánimes juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermano, fíjese que una vez estábamos orando, hermano, en la casa de oración que había en la 17, ¿verdad? Allá donde para la pandemia los congregamos todos. Estábamos orando, esa vez los tomamos de la mano todos, hermano. Y empezamos a orar con las adoraciones. Y no sé, hermano, quiénes de los que están aquí presentes, ¿verdad? Estaban ese día ahí, pero algunos van a levantar la mano, ¿verdad? Hermano, y se vino una tormenta, hermano, que tronaba la lámina. Aquella tormenta, hermano, y nosotros prendidos orando. Cuando salimos como a las 11 de la noche, hermano, y salimos afuera, sequito, hermano, sequito. Y no lo bastó a nosotros, hermano. Y no lo bastó y fuimos ante mi tía y le dijimos, y la tormenta, le dijimos. ¿Cuál tormenta? Dije, ustedes que están locos, dije. Aquí no ha llovido, dije. Cosas espirituales, hermano. Cosas espirituales. Y es lindo, hermano, cuando usted las vive. ¿Sabe por qué? Porque su fe se aumenta. Hermano, pero muchas veces no queremos ir a la casa de oración a orar, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Ahí le van a contar, no se preocupe. Ahí le van a contar de las cosas espirituales. Ahí le van a contar de lo que acontece.
Siempre se va a dar cuenta, ¿verdad? Lo único que no lo va a vivir. Sí, porque como está bien cómodo y bien cómoda, ¿verdad? Entonces usted con su comodidad y los que tienen necesidad, los que tienen deseos de llenarse, se van a seguir llenando, hermano. Amén. Viene dando duro el hermano hoy. Bueno, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero mire esta parte, ¿ve? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos, para tener autoridad. El Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted, hermano, que aquellos hombres, aquel espíritu inmundo les dijo, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, les dijo, pero a ustedes no los conozco? ¿Por qué cree, hermano? ¿Cree usted que ellos estaban llenos del Espíritu Santo? Entonces, si usted quiere tener autoridad, ¿de qué se tiene que llenar? Del Espíritu Santo, hermano. Cada día esa tiene que ser su necesidad. Y qué clarito, ¿verdad? La palabra nos enseña clarito, hermano, cómo tenemos que estar para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Congregados unos con otros, congregados, unánimes todos, dice. ¿Y unánimes qué es, hermano? En un solo sentir y en un solo pensar. Así como, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor lo entregó en manos de los babilonios, hermano. ¿Por qué cree que fue usted? ¿Por qué cree usted que fue? ¿Sabe que dije que decían ellos? Templo de Jehová tenemos, decían. Templo de Jehová tenemos, decían. Tenían el templo, hermano, pero no iban en un solo corazón. ¿Y qué cree que sucedió, hermano, cuando volvieron del cautiverio? Dice la Biblia que iban en un solo corazón. Así nos quiere Dios, hermano. Así, hermano, que usted no tome ventaja de su hermano. Que usted, hermano, se preocupe por su hermano. Que si le toca orar por él, hermano, que ore con amor. Con amor. Hermano, esas son las cosas las cuales Dios quiere que nosotros hagamos. Que si su hermano está enfermo, ore. Ore, hermano. Y eso es maravilloso. Sabe, hermano, que es bonito cuando uno, ¿verdad?, ora por los demás. ¿Sabe por qué? Porque usted se da cuenta de que tiene algo de parte de Dios. Una vez un niño de 4 años, hermano, me pidió que orara por él. Y yo, ¿verdad? Señor, gracias, Señor, gracias por este niño, Padre. Gracias porque le has dado la vida. Hermano, ¿sabe qué le voy a decir una cosa? Los niños saben lo que quieren. Te da cuidado. A veces nosotros, lo que me salga, ¿verdad? Cuando terminé de orar, hermano, ¿sabe qué me dijo? Yo pensé que iba a orar por mí, me dijo. Un niño de 4 años, hermano. Y le digo yo, y ya no oré por vos. No, me dijo. Yo no quiero que ore así. Yo quiero que ore por esto y por esto, me dijo. Vaya, dije yo. Me tocó volver a orar, hermano. Sí, de verdad. Entonces, hermano, para estas cosas es que nosotros estamos unánimes para aprender y para que haya una necesidad verdaderamente, una necesidad de ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Cree usted, hermano, que yo le podría estar predicando? Hermanos, yo solo estuve en primer grado. A mí las letras se me han dificultado siempre. Y hay algo que se me dificulta más y es escribir. Ahí que me disculpen los hermanos, ¿verdad? Que a veces me dicen, hermano, mejor mándelos un audio, me dicen. Sí, hermano.
Entonces, hoy no les podía mandar un audio, ¿verdad? Pues si mandaba un audio, el teléfono se apagaba. Sí, hermano, pero es bonito cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, todas las cosas que Dios preparó de antemano para nosotros, para que anduviéramos en ellas. No crea que es casualidad que de repente hoy usted esté aquí, como dije el pastor. Cuando veo todos estos hombres, dije el pastor, yo no veo hombres, yo veo pastores. Hay de aquel, ¿verdad? Que no se atenga a las consecuencias. Sí, hermano. Hermano, tiene que prepararse. Uy, me voy a preparar porque ya viene la 3.0. A padecer. ¿Usted cree que es fácil ser pastor? Hermano, si fuera fácil ser pastor, solo pastores hubieran, ¿verdad? Sí, hermano. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? De que verdaderamente, mire, le voy a decir algo. Y es algo muy real, hermano. Dice la palabra que toda obra, sea de hojalata, bueno, de lo que sea, ya usted se lo imagina. Dije que tiene que ser probada, hermano. Tiene que ser probada por el fuego. Y dice de que si aquella obra no es de verdad, no va a quedar nada. Pero la obra que es de verdad, esa es la que permanece, hermano. Amén. Bueno, vamos a avanzar y vámonos a Efesios 1:18. Efesios 1:18. Mira, hermano, hoy vino tarde y se va a ir temprano. Cuando le dije que iba a ir temprano, ahí se despertó, ¿verdad? Sí, ya los estoy divisando. 1:18 al 23. Dice, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos herencias, hermano. Y ya se va a dar cuenta usted qué tipo de herencias tenemos nosotros. No crea que son cualquier, 2 millones. No, hermano, 2 millones. Fíjese que estaba platicando el otro día con un varón, hermano, y me dice, ¿verdad? Me estaba diciendo, ¿verdad?, de que gracias a Dios, Dios lo había bendecido, ¿verdad? Y me dice, pero fíjese, Omar, me dije que una persona me dijo, dice, de que no, dije que la bendición mía, que no, que esto y que lo otro, que no era buena. Le digo yo, mire, le digo yo, Dios hace salir, ¿qué dice la Biblia?, el sol y da lluvia. Sí, de repente hay personas que andan practicando la maldad, hermano, y la andan practicando. Por eso la Biblia dice para buenos y malos, ¿me entiende? Pero ¿sabe qué? Pero también la Biblia dice que de Él es la tierra y todo lo que en ella hay, y que Él le da a quien Él quiere. Sí, hermano. ¿Sabe? Dios tiene el control absoluto. Y si Dios le quiere dar a una persona, Dios le da, hermano. Y Dios lo cambia y lo transforma si quiere también. Porque Él tiene el poder, ¿verdad? Cuando el hombre abre su corazón. Entonces, hermano, por eso le digo que no es el dinero. Y yo le contaba una historia a ese varón, una historia que es verdadera, hermano. Que en el lugar de donde soy yo, ¿verdad?, había un hombre, hermano, y se ganó la lotería. Sí, hermano, se ganó la lotería y ganó bastante dinero, ¿verdad?
Pero el hombre, hermano, no estaba acostumbrado al dinero. Y el hombre, hermano, empezó en la aldea, en todos los lugares, en los estancos, pagaba toda la bebida, hermano. Caminaba aquella manada detrás de él, hermano. Y si un perro lo latía, pagaba porque lo mataran. Y le pagaba al dueño también, no crea que era así nomás, ¿verdad? Y ¿sabe qué, hermano? Ese hombre, cuando se le terminó todo el dinero, ese hombre murió de cirrosis. Y cuando el hombre estaba enfermo, el hombre no se acordó de la familia. Entonces, cuando el hombre estaba enfermo, hermano, lo mandaron para un cuarto aparte. Ahí que lo fueran a visitar, ¿verdad? Los compañeros de bebida. Entonces, ¿sabe qué? Muchas veces, hermano, el dinero, si usted no está acostumbrado, también lo puede perder, ¿verdad? Hay un montón de personas que se han perdido con el dinero, hermano. Entonces, las riquezas que Dios nos ofrece a nosotros son diferentes. Hermano, imagine que ahí en el versículo que leímos, hermano, aquí aquí en este que vamos a leer, hermano, nos damos cuenta, hermano, de las cosas que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Que Dios, hermano, aparte de que Dios, imagine, estamos con Él, dice la Biblia, fuimos a la cruz, crucificados con Él, morimos con Él, ¿verdad? Resucitamos con Él, pero también, hermano, ascendemos con Él. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que nos sienta, ¿en qué? En los lugares celestiales. ¿A dónde, hermano? A donde se sienta Jesús. Hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de esas cosas, que hay tanto amor, que hay tanta bondad en Jesús, hermano, que no nos ve diferente a Él, ni aún en el cielo. Por eso dijo, a donde yo voy, ¿me voy a qué? Y imagina, hermano, qué poderoso que a donde Él se sienta, ahí los vamos a sentar nosotros, hermano. Esas son las riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros, hermano. Esas riquezas no tienen precio. No tienen precio, hermano. Eso es poderoso. Entonces vamos por el 19, ¿verdad? Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, dice, los que hemos creído, hermano? De repente yo puedo estar predicándole aquí, pero por eso siempre me gusta citarle aquel versículo, ¿verdad? Que está en Corintios. Que si no cree, en balde le estoy predicando. Sí, hermano. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole, dice, de los muertos, juntamente con Él, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Era de lo que le hablaba, hermano. ¿Se imagina? Juntamente con Él en los lugares celestiales, la cual operó, dice, ahí es donde los está hablando de la herencia de nosotros, hermano, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por eso le dijo a Pedro, hermano, por eso le dijo a Pedro, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no van a prevalecer, le dijo. ¡Qué poderoso, hermano! ¡Poderoso! Las puertas del Hades no van a prevalecer contra usted, ni contra mí, hermano. Porque para nosotros hay algo diferente preparado. ¿Sabe por qué? Porque hemos creído. Porque creímos verdaderamente. Sobre todo principado, dice, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre
que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, y nos dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo está sometido a Jesucristo. Y si usted es la iglesia, ¿por qué cree usted que de repente cuando se manifiestan los espíritus aquí y el pastor o los líderes, hermanos, oran, se sujetan? Porque reconocen la presencia del Espíritu Santo. Por eso le decía yo que el hombre, aparte de que le había dado tantas riquezas en el huerto del Edén, Dios necesitaba algo. Porque esa es la autoridad, porque es el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nosotros somos un templo, somos un altar de Él. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede con esto? Que en los asuntos espirituales hay personas que no se pueden meter, hermano. No le digo de que usted que viene a la iglesia y que busca la llenura del Espíritu Santo, pero si no hay llenura, hermano, ni se atreva. Aquellos salieron desnudos y corriendo. Pero si usted ha buscado una llenura, hermano, aquí hay muchos que hablan en lengua. Aquí hay muchos que interpretan lengua, que profetizan. Aquí hay personas llenas del Espíritu de Dios, hermano. Algunos más bien están tan llenos del Espíritu de Dios que hasta se están algunos como queriendo echar a perder, ¿verdad? No, yo creo que no lo entendieron, ¿verdad? Tienen tanta unción, hermano, pero tanta, ¿verdad? Hermano, ¿sabe? Es maravilloso, hermano, darnos cuenta. Sí, hay muchas personas que no pueden mover cosas espirituales, hermano. Porque esas cosas son para los que creen verdaderamente. Amén. Por eso Jesús, cuando dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre dijo, y empezó a numerarla. ¿Y sabe qué? Y dijo Jesús, y Jesús, ¿por qué cree usted que Jesús no limitó a nadie? Jesús no le dijo, hasta aquí vas a llegar. No, dijo, y cosas aún mayores harán. ¿Sabe por qué? Porque no las hace el hombre. Los términos espirituales son del Espíritu Santo de Dios, hermano. Entonces Jesús sabía, porque Él era ungido, Él sabía que era el Espíritu el que hacía las cosas, hermano. Entonces, si usted es lleno del Espíritu Santo de Dios, esas señales lo van a seguir. Y por eso dice la Biblia, por sus frutos. Bueno, que Dios les bendiga.